Oremos con la lección divina hoy viernes 17 de marzo de 2023, tercera semana del tiempo de Cuaresma. Hagamos oración. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones para que sepamos dominar nuestro egoísmo y secundar las inspiraciones que nos vienen del cielo por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versos 28b a 34. Se acercó uno de los escribas que le había oído y viendo que les había respondido muy bien, le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Le dijo el escriba: muy bien, maestro. Tienes razón al decir que Él es el único y que no hay otro fuera de Él, y amarle con todo el corazón, con toda inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, viendo que le había contestado con sensatez, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie más se atrevía ya a hacerle preguntas. Reflexión. Hoy Marcos en su Evangelio nos comenta cómo los escribas y los doctores quieren saber de Jesús cuál es el mayor mandamiento. Hoy también mucha gente quiere saber qué es lo más importante en la religión. Algunos dicen ser bautizado, otros la oración, otros ir a misa o participar en el culto del domingo, otros amar al prójimo y luchar por un mundo más justo. Otros se preocupan solo de las apariencias y de funcionar y tener cargos en la iglesia. Marcos nos expone la pregunta del doctor de la ley. Poco antes de la pregunta del escriba, la discusión había sido con los saduceos en torno a la fe en cuanto a la resurrección. Al doctor de la ley que había asistido al debate le había gustado mucho la respuesta de Jesús y había percibido en él una gran inteligencia. Quiso aprovechar la ocasión para plantear una pregunta y recibir una aclaración. Dijo: ¿cuál es el mayor de todos los mandamientos? En aquel tiempo los judíos tenían una gran cantidad de normas para ellos poner en práctica y la observancia de los 10 mandamientos de la ley de Dios y 613 reglas o normas que ellos tenían. No nos compete introducir distinciones en las cosas de Dios. Otros decían: algunas leyes son más importantes que otras y por ello obligan más. El doctor quiere saber la opinión de Jesús. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Jesús le responde citando un pasaje de la Biblia para decir que el mandamiento mayor es amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. En el tiempo de Jesús, los judíos piadosos recitaban esta frase 3 veces al día: por la mañana, a mediodía y en la noche. Era tan conocida entre ellos como entre nosotros el Padre Nuestro. Y Jesús añade, citando de nuevo la Biblia:
El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no existe otro mandamiento mayor que estos dos. Esta respuesta breve y profunda es el resumen de todo lo que Jesús ha enseñado sobre Dios y sobre la vida. La respuesta del doctor de la ley concuerda con Jesús y concluye: sí, amar a Dios y amar al prójimo es mucho más importante que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Es decir, el mandamiento del amor es más importante que los mandamientos relacionados con el culto, con los sacrificios del templo. Esta afirmación viene de los profetas del Antiguo Testamento. Hoy diríamos que la práctica del amor es más importante que las novenas, que las promesas, que los rezos, que las procesiones. Debe ir acompañado con, claro, con cultos devocionales, pero en resumen, el reino de Jesús confirma la conclusión del escriba y dice: no estás lejos del reino de Dios, es lo que le dice Jesús. De hecho, el reino de Dios consiste en unir los dos amores, amor a Dios y amor al prójimo. Pues si Dios es Padre y es Madre, nosotros somos hermanos y hermanas y tenemos que mostrarlo en la práctica, viviendo en comunidad. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Los discípulos tienen que ponerse en la memoria, en la inteligencia, en el corazón, en las manos y en los pies esta ley mayor, pues no se llega a Dios de no ser a través de la entrega a Él y al prójimo. Jesús había dicho al doctor de la ley: no estás lejos del reino. El doctor ya estaba cerca, pero para poder entrar en el reino tenía que dar un paso más. En el Antiguo Testamento el criterio del amor al prójimo era amar al prójimo como a sí mismo. Jesús ensancha el sentido del amor. Amar, este es el mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahora el criterio será amar al prójimo como Jesús nos amó. Es el camino más seguro para llegar a una convivencia más justa. Para nuestra reflexión personal, para ti, ¿qué es lo más importante en la religión? ¿Tienes algunas devociones en particular? Nosotros hoy estamos más cerca o más lejos del reino de Dios, del doctor que fue elogiado por Jesús. ¿Tú qué piensas? Hagamos oración. Señor, ningún Dios como tú, no hay obras como las tuyas, pues eres grande y haces maravillas. Tú solo eres Dios. Alabado sea Jesucristo.